Hola a todos y bienvenidos al episodio número 418 de Salud Financiera. Hoy os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, el número 136, ¿ya? Así que es un caso diferente, con uno de los pocos matices. Tenemos un inversor que desde Suiza nos envía su cartera y es una cartera bastante peculiar, tanto por la composición como por los tipos de activos, como por la situación a la que se enfrenta a la hora de querer simplificarla. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros. Sabéis que las finanzas de tu vecino son esa sección donde analizamos los casos, la planificación financiera y los productos en los que invierten nuestros oyentes, siempre de forma anónima y respetando un poco los datos que nos quieren compartir. No intentamos hablar mucho de cifras, sino de enfoque, de cómo terminaron invirtiendo en estos productos y aprender de ellos, más de lo que yo pueda decir, que a veces se me da mucha importancia. Creo que lo importante es aprender de los aciertos y errores que nuestros vecinos nos comparten. Dos avisos antes de comenzar el episodio. Os quiero mostrar porque el próximo jueves, este programa se está grabando un martes 2 de diciembre, el próximo jueves estaré en Value School, no hay dos sin tres, y la verdad que Luigi ha tenido el placer de invitarme, es decir, he tenido yo el placer de que me inviten de nuevo a la casa de Value School. Será la cuarta ocasión que asistí hace años a hablar de chiringuitos financieros, luego el año pasado a hablar de ETFs, este año a hablar de fondos de inversión un poco más teórico, y quiero presentar una charla de lo que Morningstar no te cuenta, los principales errores o las principales ideas que me he encontrado a la hora de analizar los fondos y por qué considero que es algo muy mal en la industria que los inversores retail tengamos muchísima menos información que los inversores institucionales a la hora de elegir y seleccionar nuestros productos. La conferencia empieza a las 7, la conferencia se emite en directo por YouTube, luego seguramente saldrá a las 8, tendréis en el programa, sabéis que estos programas los grabo y los emito en YouTube a las 8, así que ese día podéis hacer doblete si queréis tener un poco más de tiempo. A las 7 estaré en el canal de Value School y a las 8 estaré en directo. La charla de Value School sí es en directo. Estaré allí, incluso intentaré llegar un poco antes porque varios de vosotros me habéis dicho que encantaría saludarme, conocerme, y la verdad es que luego no sé cuánto tiempo tenga porque tengo el tren a última hora de vuelta a Valencia y sabéis que Madrid es una ciudad con bastante tráfico, esa zona del centro, y ahora en Navidades más aún, así que no sé cuánto margen tenga para saludaros una vez finalizada la conferencia, pero antes intentaré estar una hora antes. No creo que esté en la sede de Value School para no molestar a todo el equipo de Cobas y Value School. Estaré por abajo, creo que soy bastante reconocible, así que encantado de saludaros y poder poneros cara a cada uno de esos oyentes que le dedicáis mucho tiempo a escuchar, a hacer un curso, a leer el libro y sobre todo a recomendar el trabajo que hago. Al día siguiente, para que veáis cómo son estas cosas, me han invitado a hablar en el canal de YouTube de Carlos Inverdividendos, Inversión Dividendos se llama. No sé exactamente a día de hoy el tema que vamos a tratar. No sé, no tengo claro si trataremos un caso de las finanzas de tu vecino ahí en directo, si estaremos hablando más de temas relacionados con ETFs y fondos, pero seguramente que será, he visto algunas charlas que tiene dentro del canal y la verdad que creo que será bastante interesante. Así que os invito, eso será el viernes a las 6 de la tarde, el viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Si estás escuchando esto pasados esos días, no pasa nada, tienes ambas presentaciones, las tienes, seguramente las podrás encontrar en YouTube haciendo una búsqueda por mi nombre y en estos canales que te estoy comentando. Como siempre, agradezco todas estas invitaciones. A veces siempre me queda un poco la sensación de que pueda tener, a ver qué tengo que decir. Es una de las preocupaciones que siempre te llegan de, oye, ¿y tendré algo que decir que le interese a alguien? Pero porque aquí es muy fácil. Aquí muchas veces os cuento lo que he aprendido en libros, eso lo contó alguien más y simplemente lo que estoy es yo poniéndole voz, o muchas veces las reflexiones que me vienen acerca de vuestros casos. Entonces, en esos casos, los protagonistas, aunque no os creáis, sois vosotros. El mérito lo tenéis vosotros porque la novedad la aportáis vosotros. Yo simplemente aporto mi granito de arena a algunas ideas que me pasan por la mente. Entonces, no es algo que haga muy frecuente lo de asistir a otros canales, pero la verdad que cuando te invitan y un poco la filosofía coincide, la forma de divulgar está alineada con uno, no tengo problema en ir y asistir. Otra cosa es que crea que pueda estar o no mi divulgación un poco más alineada con determinados perfiles o corrientes de inversión, pero eso ya es algo muy subjetivo. Eso es algo muy subjetivo mío y yo creo que luego
puedo intentar aportar algo, alguna visión siempre a este tipo de canales y sobre todo aprender. Porque muchos de estos debates, si lo habéis visto, lástima que el podcast de Más Dividendos no se grabe, porque ellos sí están grabando en cámara, cada uno tenemos la webcam y demás, y creo que se pierden muchos matices de la cara a veces que se me queda a mí en esos dos programas aprendiendo o escuchando. Creo que los silencios a veces dicen muchísimo más en una conversación que a veces las debates, interrupciones. Son podcasts que al menos lo que yo percibí, quizás luego lo escucho con el paso de los años y digo, uy, Luis, interrumpisteis o estabais debatiendo bastante. Era un turno de palabra tan respetado que creo que al oyente le queda de una forma muy, muy agradable de escuchar, con distintas ideas, con una forma distinta cada uno de ver la visión acerca de las preguntas que nos estabais realizando. Por cierto, estas preguntas no pudimos responderlas todas, tengo pendiente pasarme por el foro de Más Dividendos y contestarlas. Y creo que con estos son los avances, os tengo por ahí pendiente que anunciaros quién va a ser el nuevo patrocinador de todos los programas de las finanzas de tu vecino, pero como todavía está la parte un poco legal y esto todavía en ciernes, no quiero anunciarlo y no decir, mira, este es el nuevo patrocinador, pero no tenemos todo ya listo para salir, pero esto siempre se agradece la forma en que crece el proyecto y aunque sigue siendo la principal fuente de ingresos, los que se compran libros, los ingresos de YouTube, Patreon. La verdad que los patrocinios, como siempre digo, te hacen ayudar a empezar un poquito más allá de cero a la hora de intentar un poco monetizar toda la divulgación financiera que se realiza. Bueno, al programa de hoy. Vamos al programa de hoy y vamos a mostrar un poco el caso. No me quiero extender demasiado en los mismos. Como siempre digo, vamos a buscar que estos casos no sobrepasen los 45 minutos. Después de oír numerosos podcasts tuyos y escuchar a otro oyente que también escribía desde Suiza, me he decidido hacer un ejercicio de nudismo financiero y preguntar por tu opinión sobre la siguiente cartera o cajón desastre que manejo. A modo de introducción, te cuento que tengo 49 años, vivo en Suiza desde varios años junto con mi pareja y mis dos hijas pequeñas. Mi formación financiera es de nivel medio, adquirida a base de podcasts como el tuyo y 4 o 5 cursos de finanzas en línea de algunas decenas de horas que hice cuando tenía más tiempo. Mi nivel de riesgo también es medio. Suelo aguantar bastante bien las bajadas, pero me cuesta vender y tengo un sesgo de anclaje muy grande. Respecto a Suiza, te comento que tiene un sistema de pensiones semi-privado, donde a día de hoy se puede alcanzar la jubilación a los 60 con ciertas penalizaciones. No hay un impuesto por las ganancias en bolsa siempre que no sean tu principal fuente de ingresos, pero tampoco puedes compensar pérdidas y los dividendos se añaden a la base imponible. Mi objetivo en estos 10-12 años que me quedan hasta mi jubilación es una cartera sensata, gracias a la cual pueda mantener a mi familia sin necesidad de depender totalmente de la pensión. Aunque el sistema de pensiones suizo me inspire más confianza que el español, el problema demográfico también pesa y no quiero estar a merced de lo que decidan los políticos. También me gustaría tener una cartera algo más simple de lo que tengo actualmente, porque como verás en el adjunto, es una hidra a la que con los años le han salido muchas cabezas. La única que me gustaría cortar de seguro es la de mi cartera personal, la cual tuve la desgracia de crear en 2021 y no me ha dado más que disgustos e ingentes pérdidas de tiempo. Tampoco sé si me falta algo importante que debería tener. Lo único obvio es que tengo poco oro y poco Bitcoin, pero tampoco estoy convencido de que tenga que tener más. Si me pudieras dar una visión más objetiva de cómo alcanzar mis objetivos y si hay puntos mejorables en mi cartera actual, te lo agradecería mucho. Ánimo con el podcast, es un pequeño oasis en un mar de conflictos de intereses. Aprovechando que cada trimestre le doy una pasada a la cartera, esto fue, claro, el segundo email, este caso es del 22 de septiembre, pues me lo había pasado por alto y me lo recordó él, de oye, mira, te pasaste por alto este caso, te mando una nueva captura para que veas los nuevos pesos. No te asustes por los nuevos fondos de liquidez, no son nuevos. Simplemente la vez anterior se me olvidó sacarlos y estaban dentro de la cartera personal del broker. Por lo demás, no ha habido cambios salvo los movimientos en el mercado, una pequeña aportación mensual a mi plan de pensiones, el único DCA que hago, y la acumulación de liquidez debido a mi salario. No he incluido importes y solo pesos. Esto es a propósito y mi intención es intentar evitar que las cantidades puedan sesgar tu evaluación. Como verás, hay cosas un tanto inusuales. Muchos países, muchas divisas distintas, un private equity, un fondo de inversión libre y hasta un préstamo a un antiguo socio de un negocio inmobiliario en Reino Unido. Así que es posible que en algunos aspectos te falte información. Vamos con el último email que me envió.
A continuación se detallan los aspectos que considero que han sido errores en la configuración actual de la cartera. Bueno, veamos primero la configuración actual de la cartera. Tiene en una cuenta a la vista en el Banco de Suiza el 11% de su patrimonio en francos suizos. Esto lo utiliza para gastos mensuales, para el colchón de seguridad y para pólvora seca para las caídas en bolsa. Otra cuenta vista en el Banco de España, el 1,3% en euros. Esto lo utiliza para cuando hace viajes por Europa, para llamadas de capital de los fondos de private equity, más pólvora seca para si ocurriesen caídas en bolsa. El tercer pilar del plan de pensiones, rescatable a partir de los 60 años, en máximo 5 años, el 8,6% de su cartera y está en francos suizos. Un nivel de equity de acciones del 76%, sobre todo en fondos suizos y globales. Un punto interesante que podríais dejar en los comentarios, las personas que nos escuchen desde Suiza, es si también en Suiza hay límites a la hora de hacer aportaciones a los planes de pensiones. Es decir, si hay límites, entiendo que el dinero que tengas ahí no lo vas a poder rescatar, que la fiscalidad es favorable, pero lo que me interesa saber es si tenéis límite a la hora de aportar, porque es una de las cosas que en España ha lastrado completamente la competitividad de los planes de pensiones. Y la verdad que es algo que al menos mis amigos de Estados Unidos no me han comentado en Estados Unidos que tengan un límite para los 401k. Y la verdad ellos ahorran bastante, bastante ahí porque tienen una fiscalidad muy favorable. Además, tengo en préstamos crowdlending en la entidad Foxstone Suiza un 11%. La media de rentabilidad ha sido de un 5,5 a 26 meses. La cartera permanente, un 3,2% de la cartera en Ambank para pólvora semiseca por si hay caídas muy grandes. Independence at Expansion, entiendo que el Small European, un 6%. El Lombia Avenir Medium Caps, un 3,5%. Estaba invirtiendo en el Small Caps, pero lo absorbió el Medium Caps de la misma gestora. ¿Sí? En mi caso fue igual. Tercio Capital, un 10,7%. Tercio Hedge Fund, el Tercio Capital Field, un 13,8%. El fondo de Crescenta Private Equity Buyout Top Performers 2, un 1%. Solo he hecho la primera aportación hace unos meses por el 15% del total. Por lo que entiendo es que a día de hoy el capital que tienes comprometido en el caso de Crescenta representaría el 15%, lo que a día de hoy solo has hecho una aportación, una llamada de capital del 1%. Entiendo que ha sido así. Plazos fijos, al 2,3% en libras esterlinas en un banco en Reino Unido, con un interés medio aproximado del 5,5, maduración en menos de un año. Fan Smith lo tiene contratado en el Reino Unido al 5,5. Préstamos de proyectos inmobiliarios en UK con la empresa del fundador al 6,4% de la cartera. Me pagan un 10% de interés y el préstamo está avalado por los assets personales del fundador de la empresa. La cartera propia de acciones representa un 11% de toda la cartera. Son 17 acciones y tengo una pérdida acumulada de aproximadamente el 40%. Bonos ZROZ en Interactive Broker, el 0,4% de la cartera, está en dólares. Bonos a largo plazo del gobierno americano. El Vanguard SP500, el ETF en dólares, con el 0,1% de la cartera, es el ETF del SP500. Bitcoin tiene pues en una cold wallet un 0,8% de su patrimonio, tiene aproximadamente 0,11 Bitcoins. El Amundi Euro Liquidity tiene el 1% y el Amundi Money Market Short un 2,2% contratados en euros y en dólares. Es decir, tiene una parte de la liquidez separadas en euros, recibiendo rentabilidad en euros en un fondo monetario en euros y luego un fondo monetario en dólares. Eso hace el 100%. Ahora, este es el último email que me envió esta semana. Se detallan, luego de escuchar muchos episodios y demás, se detallan los aspectos que considero que han sido errores en la configuración actual de la cartera. Excesiva concentración en dos fondos con perfiles muy similares, Tercio Capital y Tercio Hedge Fund. Elevada exposición a la renta variable europea y a las small caps. Escasa o nula presencia de renta fija y ausencia total de la renta fija corporativa, lo cual contribuiría a reducir la exposición a renta variable y mitigar las posibles caídas. Esta es mi apreciación. Le ruego que me indique si identifica algún otro factor que considere un error teniendo en cuenta mi perfil y mi situación particular. Me acerco a los 50 años, con un horizonte de jubilación máximo de 10 años, cuento con ingresos estables y suficientes hasta la jubilación, tengo 2 hijas menores, no poseo propiedades, deudas ni hipotecas. Seguidamente expongo las posibles soluciones orientadas no a una corrección total, sino a la mitigación de los problemas detectados. Vender total o parcialmente mi participación en los hedge funds,
y en Tercio Capital hasta reducir un peso al 60% de mi patrimonio, mantengo la confianza en el gestor, la liquidez obtenida sumada a la posición en los fondos de liquidez debería situarla al total del por ciento del 15, aproximado del patrimonio total. La propuesta es destinar un 15% a la adquisición a partes iguales del M&G Total Return Credit, el OFI Invest Alpha Yield o el Robeco Asia Pacific Equities, con el objetivo de incrementar mi exposición a renta fija y a la renta variable en Asia. ¿Qué opinión le merece esta estrategia? ¿Considera que podría mejorarse reduciendo el riesgo sin comprometer la rentabilidad teórica o mejorando la rentabilidad sin incrementar el riesgo? Soy consciente de que incluso con estos ajustes la cartera mantendría un perfil algo agresivo. No obstante, la implementación de un plan de aportaciones periódicas en los fondos menos volátiles debería ir corrigiendo esta situación a medida que se aproxima el movimiento de la jubilación. Soy consciente de la considerable correlación que existe entre el Lombia Midcap Europe y los fondos de OFI y de Independence Expansion. Sinceramente, no me satisface el rendimiento del fondo Lombia tras un cambio forzoso del fondo Small Caps que poseía este Mid Caps para evitar su liquidación, arrastra una pérdida acumulada significativa desde mi entrada. Por mi aversión a materializar pérdidas y un sesgo de anclaje, he optado por mantenerlo. Por otro lado, no deseo modificar mi posición en IE, en Independence Expansion, entiendo, pues considero que el equipo gestor ha demostrado una excelente labor, como se evidencia al compararlo con Lombia. Agradezco de antemano su tiempo, su crítica constructiva y su opinión experta en mi cartera, y al no disponer de otro interlocutor con quien contrastar esta información. Bueno, vamos a analizar el caso y espero, la verdad, para ayudar a este vecino, porque me escribe muy agradecido y yo siempre doy gracias de que me compartáis estos casos y que me permitáis dar la opinión en forma de ayuda. Yo no voy a ser vuestro asesor financiero, ni quiero serlo, no me interesa ese mundo, pero sí creo que puedo ayudaros, al menos que tengáis un punto de vista distinto acerca de la misma. Mirar, lo primero que haría la reflexión es, tenemos una persona de 50 años con unos ahorros importantes, aunque no nos diga la cifra, para entrar en un hedge fund mínimo se necesitan 100.000 euros. Mínimo en estos hedge funds que estamos hablando. En Crescenta se puede invertir desde 10.000 euros si demuestras que tienes más de 100.000 euros. Por tanto, estamos hablando, y evidentemente cualquier español sabe que si se ha ido a Suiza durante el suficientemente tiempo y con una carrera profesional elevada, los ingresos son muy altos. Es verdad que los costes también son altos, pero la diferencia y la capacidad de ahorro, a medida que aumentan los ingresos, los gastos a veces los puedes uno más controlar en esa parte para intentar controlar todo ese drenaje del ahorro. Entonces, yo cuando lo veo y me planteo esa situación, digo, ¿cuánto tiempo llevas invirtiendo? Eso siempre me viene a la mente, porque tener mucha edad o tener bastantes años no implica un mayor conocimiento. Como todo en la vida, siempre hay una primera vez y hay muchos de los oyentes y los vecinos que han empezado a los 50, a los 55 y a los 60 a poner orden a su patrimonio. Pero tenéis que ser conscientes como cuando lleváis 3 o 5 años o 3 meses conduciendo, que hay que ir con muchísimo más cuidado. A pesar de que tengas dinero, hubieras querido conducir un Fórmula 1 o un Ferrari al tener un año con el carnet de conducir, seguramente no, si fueras un poco consciente. Pues lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa con las carteras. Que cuando decidas invertir, tengas 1 millón de euros, tengas 2 millones, tengas 500.000 euros, no implica que tengas que irte a lo más complicado, a lo más exótico para rentabilizarlo, porque si ya lo tienes, lo principal es no perderlo. Lo segundo, protegernos de la inflación. Lo tercero, ver cómo lo podemos ir aumentando. No podemos pensar que si llevamos poco tiempo, tenemos que sustituir esos años perdidos acelerando el efecto del interés compuesto y yéndonos al otro lado de la curva de rentabilidad-riesgo, yéndonos a lo más empinado, a esas grandes rentabilidades y grandes riesgos que se asumen, porque esto es así. Ninguna rentabilidad viene exenta de riesgos. Y cuando se consiguen rentabilidades, ratios de Sharpe muy altos, a veces tenemos que fijarnos en que tienen un marco temporal muy pequeño. Es decir, ha habido momentos en la historia o determinados periodos económicos o bursátiles que le vienen muy bien a una clase de activos y pueden conseguir rentabilidades con muy poca volatilidad. Ese es el mejor de los mundos, con muy pocas caídas. Pero eso no significa o no implica
que no exista un riesgo latente en la categoría o en la clase de activos que estás invirtiendo. Y eso es un poco lo que a mí me viene a la mente cuando veo una cartera como esta. Es una cartera que tiene evidentemente un patrimonio importante y aunque fuera pequeña, lo que me da la sensación es que si llevas 5 o 6 años preocupándote por tus ahorros, 5 o 6 años, no creo que nuestro inversor lleve más que eso, preocupándote por tus ahorros, aprendiendo a invertir, haciendo estos cursos, creo que es una cartera muy compleja. Es una cartera muy compleja. Yo creo que el vecino también lo sabe. El problema es que para hacer este diagnóstico lo sabemos todos. Para criticar, creo que todos podemos hacer cola a la hora de criticar. Ahora, para construir es más difícil. Y es ahí donde yo creo que nuestro vecino está atascado. Por haceros una idea, y esto también es habitual que os pase, cuando tenéis mucho patrimonio, tenéis muchas opciones. Lo que antes estaba vedado, por ejemplo, oye, mira, fulanito ha sacado un hedge fund, o sea, mira, te permiten invertir vamos a pensar, en una estación eólica nórdica. Y tú dices, ¿cuánto piden? 100.000 euros. Digo, mira, no los tengo. Ya está. No, no es una opción para mí. Ni me preocupo. Ni me preocupo, ni me pasa por la mente, ni tengo la tentación de tenerlo. ¿Qué pasa? Cuando tienes mucho capital, aparecen muchas tentaciones. Igual que se te abre un abanico de ocio, o cuando no tienes dinero, a que no te planteas, bueno, que no deberías plantearte si tu boda va a ser la luna de miel en la Polinesia francesa o si va a ser en un safari en Kenia. No te lo planteas, no te lo planteas. Pues te adaptas a lo que tienes y a lo que vives. ¿Qué pasa? Cuando tienes mucho capital se te abre todo ese abanico. Pero que se te abre el abanico no implica que tengas que utilizar todas las opciones, Y esto es algo que recalco, a veces soy extremadamente pesado, pero separar lo que es la curiosidad intelectual sobre un producto de lo que es la inversión real que hacemos en los mismos. A ver, estaba leyendo hoy un comentario de uno de los oyentes, de uno de los alumnos del curso y me decía, Luis, es que si haces 100 fondos, al final me vas a generar una parálisis por análisis, porque todos me van a parecer buenos y no voy a saber cuál contratar. Y yo le decía, pero es que lo estás enfocando mal. ¿Por qué en vez de pensar en un nombre de un fondo, piensa que estás aprendiendo? Como quien iba al colegio y aprendías geografía y te aprendías los países, las capitales, pues piensa que estos capitales, que dices, ¿y para qué me sirve? Pues nunca se sabe si vas a ir a un programa de televisión o si algún día vas a viajar y vas a querer conocer ese país. A que no te sientas a ver un documental qué sé yo, de los polos o de esto, o de algún país o de alguna región, pensando en que, bueno, es que ahora me voy a obsesionar con ese país, voy a gastarme mi dinero y me voy a ir a restaurantes de ese estilo. No, normalmente lo haces simplemente por curiosidad, por saber. Y esto es un poco el enfoque que yo os propongo. Hay muchísimas clases de activos interesantísimas, muchísimos productos que combinados pueden ser interesantes, muchísimas ideas, pero el arte de aburrirse, aprender aburriéndose, es decir, y que tu dinero se aburra en tu bolsillo y no implique que tengas que invertir en ello, también es una virtud a la hora de afrontar este mundo financiero. Porque imaginaros, yo no tendría dinero disponible a día de hoy para invertir en todos los fondos que analizo y que me parezcan buenos. Que seguramente de alguno de los fondos que analizo el año que viene se marque un 30% o en los próximos años alguien lo haga bien, sí, pero también habrá alguno que lo ha hecho mal. Entonces, no puedo pensar en ay, y si hubiese tenido esto, y ay, si hubiese tenido lo otro. Entonces, repites varias veces, repite el vecino varias veces, oye, yo soy un inversor de riesgo medio. Mira, y me intenté invertir por mi cuenta, me hice 17 acciones y he palmado un 40%. Y con esa experiencia, que es muy dolorosa, es decir, oye, el dinero aquí nadie se lo regalan, no cae del cielo el dinero a nadie. Lo que pasa es que muchas veces vemos los apuntes en un broker y no lo desvirtualizamos, pero yo siempre pienso cuando he perdido dinero en una inversión o cuando algo me cuesta, digo, ¿cuánto tardé yo en ganarlo? ¿Cuánto tardé yo en ganarlo? Esto es un efecto que no se puede vivir con eso, porque si no piensas, oye, es que esta entrada al concierto, bueno, esa entrada al concierto quizás te dé una satisfacción que por mucho que hayas trabajado, incluso le dé sentido al trabajo que haces o a los esfuerzos que haces, y ese dinero
muchas veces que has ahorrado es lo que le da sentido a estar lejos de tu casa. Aquí muchas de las personas que nos escuchan son expatriados, que nos escuchan desde Dubái, que nos escuchan desde Medio Oriente, que nos escuchan desde Asia, y son personas que han dejado todo para ganar unos ahorros, pero están lejos de su familia. Claro que tiene un coste. Entonces, cuando empezaste, hiciste esta cartera de acciones, te podría haber ido bien. Imagínate que no la haces en 2021, la haces en 2023 y de 2023 para adelante todo sube. Imagínate que te hubiera ido bien. Aún así, una lección importante que creo que siempre tendría es cuando empezamos de nuevo, esto es como, voy a poner el mismo ejemplo. Os acabáis de sacar el carnet del coche. Os compráis un coche carísimo que el seguro os va a costar un montón y que cualquier golpe le vas a dar va a representar algo importante de una penalización de tu patrimonio. No. Seguramente rompes mano con un coche que tampoco sea de 100.000 euros o ese tipo de cosas. Pues aquí igual, los experimentos con gaseosa. Y está bien, mira, empezaste, te entró el gusanillo y yo sé ese ímpetu, ese arrebato, imaginaros, si lo sé, que sé que si ese ímpetu y ese arrebato por aprender o por saber de finanzas no existiese, este podcast no existiría. Porque hay que tener ese ímpetu de aprender de finanzas y hay que tener ese ímpetu de ese gusanito de, "Buah", para escuchar a alguien que está todos los días hablando de este tema. Y no solo escucharme a mí, escuchar a otros y demás. Entiendo que mi audiencia está infectada, vamos a llamarle, de ese virus y de ese virus, pero ese virus no tiene por qué ser malo si lo sabemos controlar. No tiene por qué ser malo si lo sabemos controlar. El problema es cuando se nos descontrola. Y yo lo que veo en el caso de este vecino es que está totalmente descontrolado. 17 acciones, pero es que luego yo sumo vamos a llamarle las inversiones que considero arriesgadas. Las inversiones que considero arriesgadas. Y voy a ponerlo así, por ejemplo, los préstamos crowdlending, el 11%. Fondos de small caps, el Lombia Venir, una gestora que acabado de ser vendida. Acaba de ser vendida porque es que no le quedaba patrimonio. Es que no le quedaba patrimonio. Un 3,5. Ya nos vamos aquí a un 14% de la cartera. Dos fondos que son prácticamente el mismo, el Tercio Capital y el Tercio Capital Field. Simplemente la única diferencia es la concentración de las carteras. Aquí se va otro 25%. Ya vamos por un 40% de la cartera. Crescenta, un 15% comprometido según lo que he entendido y un 1% a día de hoy. No es que sea hiper arriesgado, pero es que tu dinero puede estar parado ahí 5 a 10 años. Aquí no hay ningún compromiso de que te lo tengan que devolver. El riesgo que quiebre, bueno, que te devuelvan cero o menos de la cantidad que es invertida, pues sí existe, pero es muy raro. Pero aún así es una inversión dentro de las que podríamos llegar a considerar muy arriesgadas. Luego, un préstamo a tu antiguo fundador avalado con sus bienes y lo que sea. Imagínate, le pasa algo, tiene un problema legal, como mismo tú le prestaste, le ha prestado a otros y lo que sea. Me estoy poniendo un escenario muy catastrófico, otro 6%. Luego, ya eso sería así lo principal de riesgo, porque el bono a largo plazo americano tienes un 0,1, 0,4. En total, un 45% de la cartera está en productos que yo considero con un nivel de riesgo superior a lo que deberías tener. Con un nivel de riesgo, y esto que no estoy contando, el 11% que tienes en acciones, el 11% que tienes en las 17 acciones y la pérdida acumulada. ¿Qué pasa? Que yo creo que mirar cómo el efecto psicológico, si muchas de estas operaciones, por ejemplo, esas acciones, sus minusvalías se pudieran compensar con ganancias patrimoniales, sería una decisión mucho más fácil. Mira, me cierro, vendo estas 17 acciones que perdí 30.000 euros, 30.000 francos suizos, ya está, lo compenso con otra cosa que haya ganado 30.000 y al menos me mentalizo de que no todo se ha perdido, simplemente compensé esas caídas y a otra cosa. Y a otra cosa, ya está. No duele, no duele más, no existe, el problema se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero como no lo podemos compensar, es como, no, es que sí, lo perdimos. Y asumir que por una decisión nuestra hemos perdido tanto dinero es difícil. Y entonces, ¿qué se va haciendo? Se va cronificando. Ahí se va quedando. Ahí se va quedando. No pongo más dinero, pero la pérdida sigue ahí. Cada vez que abro el broker, está ahí ese dinero y esas pérdidas. Cada vez pienso o escucho un programa donde, ay, podría comprar alguna más y no tengo dinero. O no tengo dinero para hacer aportaciones periódicas. Y dices, oye, pero tienes el 11% de tu cartera a día de hoy todavía rescatable. Es que
que todo el mundo dice, ya recuperará. Y dice, sí, y también puede ir a peor. Y también puede ir a peor. Y además tienes el paso del tiempo. Es decir, lo que hoy puede ser recuperable y puedes ir rascando un 3 4% según la divisa en el que estemos de forma segura, pues tú puedes seguir perdiendo ese dinero. Siempre puede ir a peor. Siempre puede ir a peor. Entonces, si no me estás comentando, si estás comentando que tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal cada vez es más corto, porque dices máximo 10 años. A los 60 puedes rescatar el plan de pensiones, pero perfectamente con los ingresos o con los patrimonio que tienes, puedes perfectamente decir, oye, mira, yo a los 55 cuelgo las botas y vivo del patrimonio, pero no tienes una casa. Puedes pensar, bueno, con el patrimonio que tengo, me regreso a España, que será más asequible la vivienda o estar de alquiler que en, qué sé yo, que en Zurich. No sé el precio relativo, pero me imagino que Zurich será más caro que ciudades que no sean Madrid o Barcelona. Entonces, me da la sensación de que la cartera no está preparada para una jubilación en 5 o 10 años. Está preparada para unos entornos de muchísimo más horizonte temporal y aún así en esos horizontes temporales habría cosas que para mí no tendrían ningún sentido porque es una colección de productos. Independencia de Expansion, sí, es un fondazo, lo sabéis, lo tengo en cartera. Lo tengo en cartera justo, además me siento muy identificado con este vecino porque justo lo tengo en cartera cuando me comunicaron que el Lombia Small Caps cerraba. Lombia Small Cap cerraba y claro, nos llegó el aviso de te mandamos al otro fondo, que fue lo que hizo nuestro vecino. Te mandamos al otro fondo. ¿Qué hice yo en ese momento? Mira, fuera. Esto no me gustó nada. Bandera roja, gestoras de small caps europeas, hay bastantes en el universo de inversión, pues me voy a otra. Me voy a otra. ¿Qué ha hecho nuestro vecino? Pues tiene otro fondo, pero no se ha quitado el antiguo. ¿Por qué? Porque pierde dinero. Y la diferencia, yo las pérdidas que tenía en el otro fondo, desde que traspasé al Independent Asset Expansion, las recuperé, que podría haberlas no recuperado, pero yo lo que no quiero tener es productos que no tengan ningún sentido en mi cartera. ¿Para qué voy a tener dos? ¿Para qué voy a tener dos? Teniendo uno. Mira, una línea menos. Una línea menos, se acabó mi historia. Asumir que no siempre vais a invertir en algo donde ganáis dinero, porque es por probabilidad. Lo importante es que no se pierda mucho si te sale muy mal y sobre todo que en la medida o en la media de las inversiones termines ganando algo. Pero pensar que voy a comprar cosas, las que suban y las que me vaya bien, guay, y las que vayan mal, también guay, y las dejo ahí, pues al final lo que vas a hacer, esto es, con 5 años, mira la variedad de productos que tienes, pues si mirásemos a esta misma tendencia, en los próximos 5 años, a pesar de tu esfuerzo por querer reducir, no hay forma de reducir si no vendes. No hay forma de reducir si no vendes, si no agrupas, si no le das una estructura. Y el problema que creo es que estás queriendo construir a partir de que ya hay muchas cosas que son poco tocables. Porque si la cartera que tienes de 17 acciones es poco tocable, ya tienes un 11% ahí que no puedes tocar. Los planes de pensiones no lo puedes tocar. Los préstamos crowdlending los podías tocar, pero a ver los vencimientos en los que estás metido ahí en ese producto. El préstamo al fundador de Reino Unido y demás, pues no lo puedes tocar hasta que él venga a devolvértelo, lo que él te va devolviendo los intereses, pero no puedes cerrar y decir, mira, fuera, ya aquí se acabó este préstamo, ¿vale? El bono americano, pues sí, pues para tener un 0,4% en un bono a largo plazo americano cuando ya tienes la cartera permanente, pues no le veo mucho sentido. Tener el SP500 cuando quizás ese peso que tienes en el SP500 es exactamente el peso que tienes en la cartera permanente, pues no le veo sentido. No, que los quiero tener en dólares. Bueno, móntate una cartera permanente en dólares por tu cuenta, intenta acceder a ese tipo de productos, busca algún fondo que tenga una clase en dólares, de estos de los que son multi-asset y de formato permanente, como puede ser toda la parte de Trojan Fund o todo este tipo de enfoques, el Ruffer Total Return, que tendrá su clase en dólares, pues puedes buscar ese tipo de ideas, pero ir coleccionando productos, es que no hay una foto. Yo a día de hoy miro la cartera y digo, vale, ¿y por qué Fan Smith? ¿Y qué cumple Fan Smith? Dentro de todos los fondos posibles, ¿qué cumple Fan Smith? No lo veo. Entonces, lo que haría, y sé que es difícil, y sé que es muy fácil criticar y va a ser muy difícil. Por ejemplo, mira,
que antes de pasarme por alto. Tercio Capital y el Tercio Hedge Fund. Dice, no, bueno, son fondos con perfiles similares. No, son exactamente el mismo fondo. Son exactamente el mismo fondo. Lo que el otro es una versión hiperconcentrada de las mejores ideas del anterior. Y es que si tú me dijeras, mira, he apostado, el gestor me encanta, lo sigo y es algo que tengo debilidad por él, creo que el tío es un genio y mira, he descubierto yo dentro de los 30.000 gestores que hay a nivel europeo a un genio, pues ¿quién no querría invertir en un genio o en un fondo de autor de ese estilo? Pero ¿veis toda esa idea? ¿A dónde lleva? A que nunca nos planteamos, ¿y si estoy equivocado? Y si estoy equivocado, pues pensar que tengo más invertido ahí que en mi plan de pensiones. Y esa idea nunca nos pasa por la mente. Pero es que no es que tengamos que estar equivocados. Quizás el tío es un genio, pero quizás tuvo mala suerte. Quizás tuvo mala suerte. Quizás iba siempre, era un tío que iba al filo del precipicio, pero era el tío con más equilibrio, con más control del vehículo que he conocido en la vida. Tenía unas manos de oro y le ponchó una rueda y cayó una piedra. Y cuando digo cayó una piedra, digo un Rusia invade a Georgia, una compañía y un fraude contable. Entonces, cuidado, cuidado con crearnos un relato alrededor de cualquier figura. Me da igual, se llame Bill Ackman, se llame Edgar Fernández, se llame, vamos a pensar, el gestor William Higgins de Independence As Expansion. Cuidado con crearos narrativas. Somos la especie humana y demás. Y el inversor, cuando no conocemos algo, nos parece que todo es extraordinario y como todo es extraordinario, mientras más nos cueste a nosotros, es decir, yo invierto en acciones, se me da mal, conozco a alguien que lo hace y lo hace muy bien, yo tengo miedo al poner mucho dinero en la cartera, pues conozco a alguien que además concentra mucho, tendemos a idealizarlo. Y si encima tiene un periodo que son 3 años, 3, 4 años de resultados impresionantes, pues más aún. Y entonces vemos en esa persona lo que nosotros nos gustaría llegar a ser. Y pasamos cada vez más horas consumiendo su contenido, cada vez más horas leyendo sobre la tesis y solo queremos leer lo que nos venga bien y solo entramos en un ecosistema de quererlo. Y a partir de ahí, yo no es que desanime de invertirlo, pero por favor reducir los pesos que en vuestra planificación financiera caen en los enamoramientos, caen en los enamoramientos. Y cualquier persona que esté muy al día en redes sociales, en grupos de Telegram, conocerá 3 o 4 perfiles que están enamorados de determinados productos. Están enamorados, pero no del producto, de quien le vende el producto. Y no entra en su cabeza que pueda haber un escenario donde ese producto no vaya bien. Porque es imposible, porque lo han mirado, le ha dedicado no sé cuántas horas, la persona es increíble, y tienes ese efecto de yo soy un afortunado de poder estar invirtiendo en este tipo de productos y ese ricachón de Milán, pues eso no es un tan suertudo como yo, porque al no estar en español no conoce a este gestor o al no saber inglés, ese inversor asiático se pierde el poder invertir con este hedge fund que es súper, súper conocido y súper top. Entonces, creo, y al menos es lo que yo le diría, y como siempre os digo, os trato como si fueseis mis familiares. Si alguien de mi familia viene y me dice, mira, voy a invertir el 20% de mi cartera en un hedge fund que lleva 3 4 años que desde que ha salido, que tiene 84 partícipes, que imagínate que si hay que invertir 100.000 euros, invierte en microcaps y su principal posición del hedge fund es el 30% en una microcap georgiana, que puede ser la mejor entidad del mundo, la mejor entidad del mundo, pero a todas las mejores empresas, pensar cuántas empresas eran las más grandes, no, no de esta región, no de España, cuántas empresas eran las más grandes hace 30 años en los índices y cuántas hoy ya no existen. Las cosas malas suceden, los infortunios suceden. Entonces, estarnos jugando tanto de aparte de esa capital, pues yo creo que no es sensato para un inversor con este perfil de riesgo. Si tú me dijeras, mira, tengo 25 años, me la quiero jugar, adelante, juégatela. Si te la quieres jugar, adelante, juégatela. Pero meterte con un 25% de tu patrimonio en un producto, por mucha confianza que tengas, no lo veo. Pero igual me parece, lo digo para que no saquemos las cosas de quicio, igual me parece ese 25% descabellado como el 10%
que le has prestado a un fundador o como al fundador de una empresa o como quizás todo lo que vemos por ahí, el préstamos crowdlending al 11% cuando el precio de tu plan de pensiones, que es lo único aquí que yo veo estable, diversificado a largo plazo, es del 8,6. Cuando la cartera permanente, que a mí en este tipo de perfiles que ya has hecho, lo difícil lo has hecho, que es ganar un patrimonio. Lo difícil es hacer un patrimonio. Hacerte un patrimonio teniendo 2 hijas, con 49 años, lo difícil es llegar ahí sin haber recibido herencias. Oye, ¿has hecho lo más difícil? Pues en este tipo de productos, pues a mí si tú me dices: "Mira, es que tengo el 30, el 40, el 50% en la cartera permanente o en una variante de la misma", pues tengo el 40-50% entre liquidez, cartera permanente y algunas apuestas de más riesgo entre el 10-20%, te lo compro, es que te lo compro. Y por ahí yo encaminaría la reestructuración de esta cartera. Es decir, intenta prepararte para lo peor y que el peso de tus apuestas, que quizás si no conocieras, es decir, piensa que tú fueras un asesor financiero y no conocieras a la persona que le has dado el 11% de tu capital o el 6% para un proyecto inmobiliario. Piensa que no fueras. ¿Lo invertirías? Seguramente no. Seguramente, si no estuvieras en el ecosistema español, ¿invertirías en un fondo de fondos de private equity? Pues seguramente no. Seguramente el asesor te diría: "Mira, vamos a invertir directamente en esta gente y nos evitamos la cascada de comisiones", y más en Suiza, que tienes un montón de entidades de mucho valor ahí a través de la que puedes invertir, y más con el patrimonio que seguramente manejas. Invertiría en un fondo que ha perdido, invertiría el dinero de mis clientes en un fondo que ha pasado de 300 millones a 80 y de esos 80 la gestora se ha tenido que vender, ha tenido, todos los gestores se han ido menos el fundador. ¿Seguiría invirtiendo ahí? Pondría el dinero, el 20% del patrimonio de mis clientes en un hedge fund, de un fondo de autor, de un conocido por las redes sociales, que invierte en compañías, un 30% en compañías de una entidad financiera de Georgia o este tipo de cosas. Pues seguramente no. Ah, el problema es que, que tus clientes entonces no van a tener altas rentabilidades. Seguramente no, pero tampoco, seguramente las cosas si van mal, ellos no van a estar en el peor, en el de mira, me los comí todos. Me comí todos los sapos que habían, me los comí. No, es que a veces en la media, en la parte tranquila, también se está bien. Sé que suena más aburrido y yo entiendo que para esa parte aburrida podéis guardaros compartimentos de tu cartera. En este caso, al vecino es uno de los casos, como tiene por delante una reestructuración tan grande, divisas, clases de activos con mucho peso, que ya está comprometido, dinero que tiene metido en un hedge fund o no, es donde yo le veo valor a que busque los servicios de un asesor financiero. Luis, otro coste más. Un asesor financiero, al menos para la etapa de reestructuración de la cartera, te va a valer su peso en oro para los próximos 10 años. Te va a valer su peso en oro. ¿Y cuál es el problema cada vez que os hablo de un asesor financiero? Que todo el mundo, acabando el capítulo, me escribe: "Luis, ¿me recomiendas un asesor financiero?". Y yo me quedo de brazos cruzados. Y yo me quedo de brazos cruzados porque conozco, conozco a personas que me parecen profesionales muy, muy coherentes en la forma de divulgar. Nada de vender humo, nada de intentar estar cambiando el dinero de los clientes todo el rato de carteras, nada de performance chasing. He leído, por ejemplo, los asesores financieros que han ido a la newsletter de Moclano, pero el problema es que a mí no me han asesorado. Yo no he sido su cliente. Yo no he visto cómo te tratan, qué seguimiento te hacen, que no soy, como mismo soy cliente de Renta 4, de Giro, de Indexa Capital, de Trade Republic, y puedo saber los puntos buenos y los puntos malos. Con el asesor financiero yo no he consumido su comida. Entonces no sé a qué sabe, no sé a qué sabe. Y es una situación hiper incómoda. Ojalá yo tuviese un abanico de 5 o 6 personas en las que os pueda decir: "Mira, esta persona es adecuada, ve y míralo a él". Porque primero, no ganaría nada, pero me quitaría el dolor de cabeza de coger a un vecino y decirle: "Es que tu caso lleva un asesor financiero". Llevo un asesor financiero para que, y lo digo porque quiero explicarme por qué creo que este patrimonio lleva un asesor financiero. Primero, porque está metido en 1000 activos que va a tener un impacto fiscal y una reestructuración que tiene que hacerlo. Segundo, porque si no,
nuestro inversor va a seguir comprando sin ningún criterio activos, simplemente por rentabilidades, simplemente por diversificar. Mirar, si lo viéramos desde un prisma, es que este inversor tiene crowdlending en Suiza, fondos de small caps europeas, fondos de small caps globales, Crescenta buscando buyouts y private equity de compañías growth, plazos fijos en Reino Unido, préstamos inmobiliarios de Reino Unido, bonos a largo plazo, Bitcoin, es decir, bueno, sería una cartera, cuentas en francos suizos, un plan de pensiones en Suiza, más diversificado que eso, ¿qué quieres? Pero en esa diversificación, quizás para protegernos del riesgo de concentración, estamos asumiendo otros riesgos, el riesgo de contraparte. Y esto es una de las cosas importantes que hay que tener muchísimo cuidado cada vez que os venden un producto de estos ultra diversificados. Que quizás para protegernos del riesgo de equivocarnos concentrando, del riesgo de equivocarnos concentrarnos, asumimos otros riesgos que son peores, como el de pérdida de nuestro capital, pérdida completa de nuestro capital, riesgo de contraparte, riesgo de fraude, riesgos de litigios, riesgos de que se dilaten los retornos en el tiempo o riesgo de iliquidez. O riesgo de iliquidez. Y quizás muchos, el miedo que tenéis de, oye, es que si viene la gran caída, pues en vuestro perfil de riesgo, con el ahorro que tenéis o con la capacidad adquisitiva que tenéis o el importe de vuestro patrimonio, con un buen asset allocation, lo tenéis cubierto con dos, tres clases de activos y empezáis a añadirle complejidad, complejidad para sentiros seguros. Sentiros seguros y decir, vale, ahora sí, si llega la gran caída de los mercados, pues mi cartera será de las que menos caiga. Y de pronto se dan cuenta que es que, mira, estoy en un fondo que es ilíquido, que ha cancelado los reembolsos. Y entonces este traspaso que yo iba a hacer de aquí a aquí, pues ya no lo puedo hacer. Ay, es que yo había metido este dinero en este producto porque iba a tener una volatilidad controlada. Sí, la tiene. Pero justo ha pillado un momento del mercado donde tú no vas a tener esa liquidez. O te haces planificaciones, pajaritos en el aire de, bueno, ahora cuando me devuelvan este dinero voy a reinvertir y no te lo devuelven. Te dicen, no, mira, se han retrasado las distribuciones de capital del private equity y cosas así. O nos han impagado este bono, vamos a ir a juicio. Tenemos una tasa de retorno de recovery del 80%, pero es que, bueno, los juicios tardan, ya sabes. Se ha declarado en concurso de acreedores. No, es que fulanito se piró. Tengo la sensación de que este tipo de carteras quedan bien con un asesor financiero. Y por tanto, una de las cosas que he hablado con los gestores, es decir, mira, los gestores todo el rato están hablando con bancas privadas, con asesores. Y una de las conversaciones que he tenido cuando he entrado en confianza es decir, oye, dime asesores que sean de confianza, dime asesores que te parezcan muy buenos. Dime, para yo al menos intentar hablar con ellos y verlos. Intentar, yo ya sé algunos que he analizado los más mediáticos, lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, en público no lo diré porque son cosas muy subjetivas, pero muchos me habéis preguntado por determinado asesor o lo que sea, y digo, mira, tiene esto bueno, pues tiene muchísima experiencia, y tiene esto malo, pues que todo el rato están moviendo la portería. Ahora tengo esto, ahora tengo lo otro, ahora te añado un fondo de Gaesco porque soy colega de este, cuando el fondo de Gaesco no estaba loquito, muevo la fecha en que empecé mis carteras, todos estos tipos de trucos ya me los sé y tengo bastantes canas aquí por el lateral y tiempo en esta industria como para ya saber de qué pie cogea mucha gente. Pero desconozco el trabajo real que hay detrás. O gente que es la imagen de la asesoría financiera y luego te atiende cualquier otra persona que no es él y te hacen un empaquetado, no te dedican tiempo o este tipo de cosas. Entonces, me han transmitido distintos nombres, pero yo a día de hoy no puedo ir y deciros, chicos, esta persona es muy de fiar. Y de las pocas personas que os he dicho a veces, de mira, hablar con Dani Pérez de Astralis, que ahora está montando un EAF y era agente de Mafre, es porque trabajé con él. Estuve 3 4 años codo con codo trabajando con él y sé que es una persona íntegra. Ahora, si tiene la capacidad de atenderos o el servicio de atención al cliente o que una forma de crear las carteras que sean las más adecuadas para vuestro perfil de riesgo, pues eso ya no lo sé porque no soy su cliente. Entender, intentar empatizar con mi punto de vista. Por ejemplo, el otro día en una comida con una gestora me dijo, mira, hay una gestora en Vitoria-Gasteiz, una gestora no, una EAF en Vitoria-Gasteiz que tiene un modelo interesantísimo. Sea lo que sea el tamaño que tiene el patrimonio del fondo o del partícipe o del cliente, mejor dicho, ellos van a cobrar lo mismo. Tenga el cliente 500.000 euros, tenga el cliente
20 millones. Van a cobrar lo mismo por sus servicios. Y esas son sus tarifas y ellos cobran y atienden a los clientes y demás. Y dije, wow, ¿sabes? Y además, una de las cosas que me llamó la atención de la gestora, y este es alguien que lleva muchísimo tiempo en la industria, que me dijo, si yo tuviese que escoger 3 asesores financieros en los que darle mi dinero, estos serían los 3 nombres. Y uno de esos era este, que creo que se llama Valor Óptimo EAF. Y yo me quedé así, dije, vale, me vale, pero no sé si esa persona está sesgada, si es que esa EAF es la que más clientes recomienda a sus fondos y quiere hacerle un favor, para que veáis los matices y lo complicado que es. Entonces, a este vecino, ¿cómo empezaría a reconfigurar la cartera? Lo primero, vamos al síndrome del papel en blanco. Vale, cajita de apuestas arriesgadas. Cajita de apuestas arriesgadas. Y en apuestas arriesgadas, sí, va a entrar el préstamo a tu colega a que trabajó contigo del proyecto inmobiliario del Reino Unido, aunque tú confíes en que el tipo es un genio y que te va a volver el dinero y además que te paga todos los meses esa rentabilidad y lo que sea. Eso es una apuesta arriesgada. Eso es una apuesta arriesgada. Pues entra en ese presupuesto. Entra en ese presupuesto. Crowdlending, entra en ese presupuesto. Lo que confíes en Edgar Fernández, y me llamo Edgar Fernández como, ya os digo, como se llame Gabriel Castro, como si se llamara otro tipo de inversiones. Esas cosas que son apuestas, fondos de autor, personas que no llevan, o equipos de inversión que no llevan 20 años, o que invierten en una clase de activos que tiene caídas históricas muy altas o periodos de recuperación por encima o cercanos al tiempo del horizonte temporal, y esta frase que parece de seguidilla es súper importante maquetarla porque me ha venido ahora a la mente y es importante, va a la parte de más riesgo, va a la parte de más riesgo. ¿Qué se queda en la otra parte? Pues tu plan de pensiones. ¿Qué se queda en la otra parte? La liquidez que tienes repartida en las cuentas remuneradas, depósitos que se está remunerando. ¿Qué tienes en la otra parte? Pues si te quieres añadir, ya sea si te quieres hacer tú mismo la cartera permanente, si se la quieres que te la haga la versión de la cartera permanente que hay aquí, si te la quieres crear por tu cuenta, una cartera diversificada, y diversificada me refiero a renta variable global. Si quieres dejarle un poco de small caps europeas, escoge un producto, no empieces a separar en 4, 5, 6. Y si crees que a tu cartera le falta renta fija corporativa, escoge un producto. Pero es que mira toda la limpieza. Fuera el bono de largo plazo, fuera el SP500, la parte de la liquidez, tenerla por tu cuenta. Oye, ya en la cartera permanente tienes un 25% de liquidez. Ya en tu banco de Suiza tienes liquidez. ¿Para qué vas a tener esa liquidez en otros fondos monetarios esperando la gran caída? Pues bueno, mételo en la cartera permanente y tendrás ahí. Tercio Capital, pues te quedas con uno de los dos. Y para mi gusto, con el que más liquidez tenga. Si a él le va bien, y esto es difícil decirlo porque me sabe mal que le llegue este podcast así a cabrón con lo que cuesta captar dinero y vienes tú y me dices a un cliente que se vaya, y no es que se vaya, digo, si crees que le va a ir bien, pues mira, tienes un producto con liquidez diaria como el de Tercio Capital. No necesitas concentrarte tanto en sus mejores ideas. ¿Por qué? Porque si le va muy bien, no te va a cambiar a ti el patrimonio. Sí, habrás ganado dinero, pero seguramente habrás ganado dinero lo mismo que has perdido, que tienes por ahí repartido entre el 40% que pierdes en tus acciones, entre el riesgo que tienes por aquí, no te va a cambiar. Entonces, oye, quédate con el producto más líquido, el producto que puedes sacar y mover sin ningún problema, el producto que es menos que puede llegar a tener más partícipes y es menos propenso al riesgo de partícipe que tiene, a pesar de eso, el fondo UCIT está concentrado en 26 compañías y las primeras 10 pesan el 62%. A pesar de eso ya está concentrado. Entonces, no veo necesidad ninguna de irte al hedge fund. Sobre todo por la liquidez, sobre todo por el importe que te obliga a invertir en el mismo. Y ya te digo que así podrías tener controlado si se te va. Oye, si sube mucho, pues tú encantado porque ya habrás llenado el bote que tienes para apuestas arriesgadas y tendrás que reducir. Y además es algo muy metódico y que te va a dar disciplina. Yo tengo un 20% para apuestas arriesgadas, que ese 20% me va muy bien. Mira qué bueno soy, me doy palmaditas, se lo enseño a mis hijas, lo hablo con mis amigos, buah, invertí en este préstamo crowdlending que fue genial, o conseguí fui yo uno de los que invertía en el fondo de Crescenta que dio un 17% anualizado y nos devolvieron el dinero y la sacó del estadio. Ya, perfecto, pero hazlo con una parte acotada de tu cartera y te vas a sentir igual de bien, hazme caso, aunque tengas menos dinero.
te vas a sentir igual de bien, pero vas a dormir tranquilo. Aquí se trata de no poner en riesgo todo lo que has ganado, todo lo que has ganado. Y el resto de tu cartera a productos conservadores. Cartera diversificada a productos conservadores. Y verás como esta foto que me envías con 15, 20 líneas, en 10 la tienes. En 10 líneas te sobra para tenerla. Y eso no implica que estés menos diversificado o lo que sea, pero sepáralo. Mira, el 80% el 60% de mi cartera va a estar en una cartera diversificada global. Puedes ponerle, ya me da igual que sea indexa, cartera permanente, lo que sea, la configuración que tengas. Y después añadirle algo de renta fija corporativa. El 10-20%, pues como tengo en varias divisas y tengo gastos y demás, se me va a quedar en liquidez, porque así yo duermo tranquilo. Tengo liquidez y es un segundo escalón. Si en lo que estaba invertido va muy mal, pues puedo aportarle ese dinero. Y el otro por ciento, igual ya en tu caso, como tienes alto patrimonio, todavía tienes un flujo estable de ingresos, si te quieres dejar un 10, 15, 20, en mi gusto, cada vez que pasan los años tiene que ser menos, pero claro, el problema es que te comprometas en vehículos que el plazo de recuperación en caso de ir mal no sea tan corto, pues iría reduciendo su peso. Un 10, un 15 para ese tipo de apuestas, para prestarle a un microemprendedor de no sé qué, para meterle dinero en Crescenta. Pues, y si te lo consumes con uno, lo consumiste con uno. Oye, es que me gasté el 15% de mi cartera de presupuesto de riesgo en Crescenta. Es que te lo gastaste, y ya está. No sufras, no sufras porque hay un préstamo crowdlending. No, ya lo gastaste. Si Crescenta va bien, pues mira, perfecto, felicidades. Y si así te obligas, quizás la próxima vez te obligas a que, mira, quizás no comprometo un 15 con Crescenta, comprometo un 5 porque es que hay un hedge fund o van a seguir apareciendo hedge funds que me van a parecer interesantes y que remeter dinero, pero yo solo me puedo gastar un 15. Es un poco las ideas que me vienen, es un poco las ideas que me vienen, pero ya te digo sinceramente que probaría 1 o 2 años trabajar con un asesor financiero. Intentaría que fuese un coste fijo y no porcentaje de tu patrimonio, un coste fijo y no porcentaje de tu patrimonio, y mira las propuestas, que te reorganice ese 60% que tú quieres tener estable, diversificado, con las líneas o las directrices que quieras. Oye, mira, quiero tener un poquito de renta fija corporativa, quiero no estar tan asumido en divisas, no quiero estar tan expuesto a small caps, quiero buscar estas características. Trabaja con eso y después, a los 2 años perfectamente, si ves que no te compensa, dices, ya está, ya está. No, no sigo igual, no es, nuestro aquí no es un contrato a 5 años ni a 10 años sobre tu patrimonio. Pero no porque a los 2 años si no has ganado dinero, no. Valora el trabajo. El dinero ya después es una consecuencia. Porque todos podemos valorar. Mi asesor financiero es muy bueno porque me ha recomendado estos 3 fondos y estos 3 fondos suben. Ya, y cuando los 3 fondos bajen, entonces tu asesor financiero no es tan bueno. No. Aquí lo que tiene que haber, y varios de los oyentes, espero que una de las cosas, y esto es para mí, el lema de salud financiera es dar las herramientas para que vosotros tengáis las capacidades de poner, de saber qué os están vendiendo, de saber qué estás comprando y de saber si eso es bueno para ti. Esas 3 líneas directrices es la clave de toda mi divulgación, porque yo no os quiero asesorar, yo quiero que vosotros mismos, incluso lleguéis a un punto que sea mejor que yo y me vengáis con casos de las finanzas de tu vecino de, mira, no compré esto y descarté esto por estas razones. Por estas razones descarté este producto. Y es muy bueno, pero no era para mí. No era para mí. Y para eso, para ver la propuesta de un asesor, para entender de qué pie cojea, hacen falta años, pero también esa, vamos a llamarle, perspicacia. No es la palabra exacta, pero yo creo que sí esa perspicacia de no enamorarte de nada, de verlo y decir, vale, vale, entiendo la película, voy a tener esa segunda idea o ese pensamiento lateral de, vale, ¿por dónde puede romperse? ¿Por dónde puede romperse esto? No me comas la oreja, no me digas lo que quiero escuchar, no me digas lo bonito, ¿dónde puede haber el fallo de esto? Y encaja para mí, sí, no. Y yo creo que eso, y es lo que me encantaría, que alguien que se haya hecho todos los episodios o que se haya leído el libro, cada vez que me llega, y esto hay un caso, no es esta persona de Suiza, pero bueno, mira, esta persona de Suiza, luego abajo dice, mira, es que he escuchado muchas de tus cosas y ya él puede hacerle varias críticas a su cartera con las que estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa es que esté de acuerdo con todas las soluciones que propone, porque yo creo que es bastante tibio en las mismas, pero es su patrimonio. Los cambios, estos nunca se hacen de golpe, hay que ir poco a poco y poniendo un objetivo. Mira, voy a simplificar, voy a hacer un plan a 5 años, de que a 5 años esta cartera sea muy, muy simple y que yo pueda hacer un seguimiento
por si mañana no quiero atenderle y que lo que la lleve mi mujer, ella pueda llegar a entender en qué estoy invirtiendo. Pero había otro caso de una persona que para mí ha sido como el culmen de lo que ha sido mi divulgación, porque se leyó el libro, es oyente habitual del podcast, y cogió las riendas de sus finanzas y las de su familia. Y cuando me vino a ver, no fue Luis, mira mi caso, no, Luis, este es mi caso, este es el análisis de los errores que creo que está cometiendo mi familia a la hora de invertir. Esto es lo que le está vendiendo el asesor financiero que tienen y esto es lo que yo creo que falla. He descubierto esto y esta es mi propuesta para arreglarlo. Y ese día no os digo que no me saliera una lágrima de, guau, es esto, porque uno lo puede tener en la mente, pero hasta que no ve a alguien que dices, vale, has hecho el camino, has hecho el camino, y ese es el camino que yo busco. Y mucha gente me escucha y no tiene por qué hacerlo porque ya sabe más que yo, ya sabe más que yo, o ya tiene controlada su cartera. Pero para muchísimos que empezáis, hay muchos oyentes que han recibido una herencia, que tienen un dinero ahora y que me descubren para empezar a gestionar sus ahorros, creo que la clave es hacer un camino que por muy... Esto no es física nuclear y os lo repito. Sé que cuesta al principio. No, es que esto que dices Luis lo dice muy fácil porque ya tiene los conocimientos. Yo tengo 70 años y la verdad esto se me hace bola. Mentira, mentira, podéis hacerlo. Quizás no lleguéis a la excelencia o lo que sea, pero es que no os hace falta. Con que solo no os cuelen trolas, con que no os enamoréis de productos, con que logréis limitar vuestros enamoramientos, vos tenéis avanzado muchísimo más que el resto. Es que seréis un ejemplo de, de dónde se empieza y lo que se puede conseguir. No hacen falta 10.000 horas, 10.000 horas para tener un poco de sentido crítico sobre vuestras carteras y para que vuestras carteras entren en el percentil 10, en el percentil 10 de los mejores resultados. Ah, que no, ay, ¿qué gustaría para ser el uno? Si yo supiera para ser el uno, iba a estar haciendo un podcast, de verdad. Si yo supiese qué hay que hacer para estar entre los más rentables y ganar a largo plazo, estaría haciendo un podcast, estaría escribiendo libros. No, estaría dedicándome a gestionar el dinero y seguramente caminando por la playa, jugando pádel y jugando voleibol y viendo deporte, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, seamos honestos intelectualmente y pensemos que aquí lo que intentamos hacer es evitar y aprender a evitar los errores de la industria, los errores que cometemos porque somos humanos, por los sesgos que tenemos, e intentar poner los parches con que el 90% del agua, que es nuestro dinero, nuestros ahorros, no lo perdamos. Ahora, ¿cómo llenaríamos más rápido? Es que eso no lo sé. Muchísimas gracias a todos. Al final, mira, ni 45 minutos, me he ido una hora, lo siento, pero espero que haya sido de interés este caso y que haya podido aprender. Muchísimas gracias a este vecino por exponerse, abrirse en canal y cualquier comentario, como siempre, bienvenido. Cualquier like, recomendación, reseña, ayudáis a que Salud Financiera llegue a más personas, a que más personas escuchen Salud Financiera. Estoy loco a ver si me llega un día un Finanzas de tu vecino de un futbolista, aunque sea de tercera división, de un empresario o de... Hemos tenido casos muy parecidos, pero creo que si el podcast llega a más gente, vamos a tener una riqueza de situaciones en las finanzas de tu vecino, tanto de mujeres como hombres en distintas etapas de edad, personas que empiezan, personas que llevan muchos años, personas que lo han hecho extraordinariamente bien con su cartera, con sus decisiones o muy distintas. Esa es la riqueza que me gustaría ver en las finanzas de tu vecino. Y para eso, si queréis que las finanzas de tu vecino sean entretenidas, tenemos que llegar a más personas y tenemos que intentar que cada capítulo sea una novedad. Y eso ya no depende de mí, depende mucho aparte de vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.